En nombre de Dios y la matria, se abre la sesión. A ofrecer la palabra a don Javier Tovar. Muy bien. La palabra don Javier Tovar como secretario subrogante, porque está con algunos problemas tecnológicos nuestro secretario titular. Sí. De hecho, no escuchó la broma del deporte que practica. Así que, don Javier, luego pasamos a nuestro invitado. Gracias, presidente. Comisión de Educación y Cultura, lunes 8 de marzo de 2021, vía videoconferencia, cuenta excusas de la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, señora María Pasarsola, mediante la cual agradece la invitación a exponer en esta sesión y envía sus excusas debido a compromisos agendados previamente. De la directora ejecutiva de Acción Educar, quien agradece la invitación a participar en esta sesión e indica que en su reemplazo expondrá la directora de estudios, señora Tania Villarroel, y el investigador legislativo, señor Borja Besa. Del director del programa de regularización y doctor en educación, señor Jaime Retamal, mediante el cual agradece la invitación y envía sus excusas debido al fallecimiento de una persona cercana a su familia. Documentos de la Comisión de Educación y Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita a esta instancia tener a bien el priorizar en la tabla de las sesiones los proyectos despachados por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional relacionados con temas culturales, las artes y el patrimonio. Eso es lo que hice en relación con las excusas y los documentos. La tabla del día de hoy, para hoy, señor presidente, considera los siguientes aspectos. En primer término, continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, boletín número 12.979-04, y en segundo término, iniciar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, boletín número 12.436-04. Invitados de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el profesor investigador, señor Ernesto Treviño, de Acción Educar, la directora de estudios, señora Tania Villarroel, y el investigador legislativo, señor Borja Besa, del Colegio de Profesores de Chile, el presidente, señor Carlos Díaz, y el profesor, señor Álvaro Mardones, y los... Le da la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, don Javier. Por lo tanto, tendríamos tres instituciones. Don Ernesto Treviño, que le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar. Luego tendríamos de Acción Educar dos personas, ¿no es cierto? Así es, tal cual. La directora y don Borja, y el presidente del Colegio de Profesores con quien los acompaña. Respecto de la cuenta y la petición de la Cámara particularmente, creo que tenemos ahí pendiente proyectos audiovisuales que debiéramos poder poner en votación en general, seguramente después de que votemos en general este proyecto que... Yo no sé si voy a abrir la palabra también para escuchar la opinión de los señores senadores. Hemos escuchado una gran cantidad de personas respecto de este proyecto SEP. Yo no sé si tiene sentido seguir escuchando más o cerramos hoy día. Y lo que está previsto en el segundo punto de la tabla sobre subvenciones en los niveles medios, simplemente escuchar al Ejecutivo hoy día, no más que eso, y ahí organizar, ¿no es cierto?, las siguientes sesiones sobre ese tema. Ofrezco la palabra, senadora Yasna Proboste. Sí, presidente, muchas gracias. Sobre la cuenta, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado respecto al tratamiento de los dos proyectos, tanto el de la modificación a la subvención escolar preferencial, así como también solo escuchar en el día de hoy al Ejecutivo respecto de este proyecto de subvención a los niveles medios. Sin embargo, presidente, yo quisiera plantear un tema en la cuenta y que hizo relación con algo que todos nosotros pudimos escuchar en la sesión especial convocada por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, el día miércoles de la semana recién pasada, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el reconocimiento de los rezagos en materia laboral. Y quisiera plantearlo, presidente, porque en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de escuchar a las dirigentes de APROJUNJI y de AJUNJI respecto de las dificultades que ellas han estado observando en materia del ingreso a clases presenciales en el sistema preescolar. Y si me permiten compartir pantalla, quisiera poder señalar una de los estudios que han hecho solo en la región metropolitana respecto del retorno a los jardines y a las salas cunas de manera presencial. No sé, presidente, si me permite brevemente compartir estos resultados de un chequeo que realizó
Diana, ¿es posible, no es cierto? No, me dice que no, que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los Sí, debería estar habilitado. A ver. Yo lo tengo habilitado. Está habilitado. Si necesita alguna asistencia técnica, le podemos... ¿Ahí lo están viendo? No. No se ve, senadora, pero está habilitada la función. Nos avisan desde informática. Sí, lo que pasa es que yo al poner el link de compartir la pantalla me aparece el mensaje que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Pero No. bueno, lo que tengo la etiqueta ahí que me aparece en mi computadora al menos. Pero yo creo que lo más importante es que las organizaciones realizaron un chequeo respecto de las condiciones para el retorno y los resultados fueron bien abrumadores e inaceptables, al punto que se nos informa por parte de sus dirigentes que la propia institución resolvió durante esta semana cerrar varios establecimientos, porque solo por señalar algunos de los resultados que quería compartir con ustedes en este chequeo, el 86,5% de los recintos no se encontraban sanitizados, cerca del 80% de las salas de actividades no se encontraban limpios, tampoco ordenados ni ventilados. Un 79,8% de las salas de hábitos de higiene y mudadores tampoco se encontraban limpios, ni ordenados, ni ventilados, ni con basureros habilitados con tapa, ni artefactos aptos para su uso. Cerca de un 52% no se encontraba con su señalética instalada, ni la demarcación. Entonces, señor presidente, yo quiero entregar estos antecedentes en esta oportunidad, los voy a enviar a la Secretaría de inmediato para que quede a disposición de los demás integrantes de esta comisión y a los representantes del Ministerio de Educación que nos acompañan en esta oportunidad. Pueden tener el estudio completo que nos hicieron llegar las dirigentes de APROJUNJI, y creo que sería muy importante oficiar al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Educación Parvularia, también a la vicepresidenta de la JUNJI y a la Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia, con el propósito de que puedan informar en detalle del estado de todos los establecimientos del país, las medidas que se han tomado en cada uno de ellos para su apertura, los recursos puestos a disposición para su habilitación, cuántos fueron abiertos a partir del 1 de marzo y cuántos han sido nuevamente cerrados, y los motivos para esta decisión. Finalmente, presidente, quiero reiterar la gravedad de estos hechos, porque uno escucha permanentemente en los medios de comunicación, a veces hasta majaderamente, a las autoridades del Ministerio de Educación que insisten en un falso debate en quienes supuestamente estarían en contra de la apertura de estos espacios educativos. Y la discusión y el debate es entre quienes exigimos que las cosas se hagan bien y los que quieren abrir a toda costa, aún a pesar de la salud de nuestros niños, de sus niñas, de sus familias, de los trabajadores y trabajadoras del sector. Entonces, si las denuncias de las trabajadoras y dirigentes de JUNJI son efectivas, no solo nos encontramos frente a la posibilidad de contagios por COVID, sino también a la posibilidad de que los menores se puedan enfermar también de cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, dejo a continuación, le envío a la Secretaría el informe completo que nos han hecho llegar las dirigentes, presidente, y reitero la necesidad de poder tomar el acuerdo para oficiar a las autoridades que señalan, al ministro, a la subsecretaria de Educación Parvularia, a la vicepresidenta de la JUNJI y a la Intendencia de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación. Muchas gracias, senadora Yana Proboste. Yo comparto el planteamiento que usted ha traído a la comisión. Es muy consistente y coherente con lo que escuchamos a los gremios que usted también ha citado en la sesión de la semana especial de la semana pasada, del miércoles pasado, y efectivamente hay un problema hoy día en varios establecimientos, en la región metropolitana, pero también en distintas regiones. Creo que las preguntas además son muy pertinentes y por lo tanto yo le pediría a la comisión que pudiéramos acordar en formularlas en la misma manera como la ha planteado la senadora. Petición de información que es parte de lo que podemos hacer. A veces yo sé que los gremios también quisieran que uno pudiera, o que la comisión pudiera ir más allá. Nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras como sí las tiene la Cámara de Diputados, y creo que esta comisión ha sido tal vez majadera durante 2020 en plantear estos puntos. Incluso nosotros en abril, como a ustedes les consta, le planteamos al ministro
la inconveniencia del retorno a clase que finalmente se hizo. Le planteamos en abril precisamente la necesidad de un consejo que no se constituyó sino hasta octubre pasado, con algunos sectores, tampoco en todas las entidades. En fin, yo creo que la Comisión ha hecho lo que está dentro de sus posibilidades, digamos. Quisiéramos poder ir más allá. La sala del Senado también, como se ha señalado, la mesa del Senado ha hecho lo propio, entendiendo cuáles son nuestras atribuciones y el límite que estas tienen. Pero pediría sí que pudiéramos enviar estos oficios de solicitud de información a las entidades que ha planteado la senadora Proboste. ¿Había acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Si no hay más palabras pedidas, yo... ¿Se acuerda mandar el oficio por...? Don Francisco, entiendo que ya está habilitado. Que se acuerda para que quede constancia, que se acuerda mandar el oficio por la unidad de los miembros de la comisión. Yes. Así es. Bien, entonces entraríamos los temas que están en la convocatoria de hoy, para lo cual le ofreceríamos la palabra a don Ernesto Treviño, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiempo entre unos 10 a 15 minutos, más o menos lo que tenemos por cada una de las instituciones que hoy día nos acompañan, para poder permitir un diálogo breve al final y ojalá la exposición del gobierno respecto al segundo punto de la tabla. Don Ernesto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Si me lo permite, por su intermedio, quisiera aprovechar para dar un mensaje y conmemorar este Día de la Mujer, dada la necesidad que tenemos en el país de avanzar en equidad de género, y que ojalá esto sea una política nacional. Nos queda mucho por hacer, así que mi solidaridad y mi fuerza para todas las senadoras y colegas mujeres que trabajan con ustedes en el Senado. Voy a ser muy breve, señor presidente y senadores. Voy a ir directamente al análisis del proyecto propuesto por el Ejecutivo. En primer lugar, una valoración global del proyecto. Bueno, muestra este proyecto apunta a regularizar y actuar cuerpos legales asociados a la implementación de la subvención escolar preferencial, disminuye algunos requisitos burocráticos sobre las escuelas y amplía la cobertura de la subvención escolar preferencial a cerca de 200,000 estudiantes, tal como lo expone el propio Ejecutivo. En términos generales, se podría decir que el proyecto apunta a resolver elementos de la regulación que son necesarios de resolver actualmente por la pérdida de actualidad, digamos, que han tenido, por ejemplo, los convenios de igualdad de oportunidades que firmaron en su momento los establecimientos escolares que adhirieron a esta política. Ahora bien, dada esta valoración en general de carácter positivo del proyecto, hay algunos comentarios muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 26 relativo al plan de mejoramiento educativo, se establece que el director o directora deberá responder en un plazo de 10 días hábiles, conocidos los resultados de la evaluación por los entrenadores y establecimientos, y posteriormente consultar al consejo escolar. Bueno, todos ustedes que conocen el funcionamiento de las escuelas, pues 10 días hábiles para recibir la información, para procesarla, para hacer sentido de ella, para juntarse con el consejo escolar y además responder a la evaluación, parece muy poco tiempo. Mi sugerencia personal es que debería tenerse al menos un mes de plazo para que los establecimientos escolares alcancen a hacer todos los procesos que el legislativo y el ejecutivo están apuntando de forma adecuada, y en vez de
en vez de sustituir esos procesos por una respuesta rápida que muchas veces es más de carácter burocrático y que no apunta a tener este diálogo en la comunidad y en el consejo escolar como lo propone la norma. Ahora, en el artículo 26 bis, aparece que los establecimientos educacionales que se encuentran en las categorías más bajas de desempeño deberán considerar las recomendaciones que formule la agencia de calidad para su mejoramiento educativo. Sin embargo, no hay ningún componente de corresponsabilidad por los resultados de parte de la agencia. ¿Qué ocurriría si un establecimiento educativo lleva a cabo todos los recomendaciones que le hizo la agencia de la manera en que la agencia esperaba y sus resultados no funcionan? Dado que en esta misma propuesta hay una sugerencia de que los establecimientos educativos puedan de alguna manera valorar el servicio que prestan las ATES, me parecería del todo lógico que también los establecimientos educativos puedan valorar la eficacia y pertinencia de las acciones recomendadas por la agencia de calidad, tanto en términos de su contexto como en términos de los resultados que vayan obteniendo, para ir construyendo justamente una lógica de corresponsabilidad. En el artículo 4 transitorio se ofrece acceso a la subvención escolar preferencial a escuelas con financiamiento compartido sin incentivos necesariamente para eliminar este último. ¿Sí? En el artículo segundo transitorio se podría incluir algún incentivo para las escuelas con financiamiento compartido, lo reduzcan a medida que van recibiendo la subvención escolar preferencial. Yo entiendo que el financiamiento compartido está en otro cuerpo legal. Sin embargo, si no atendemos esta situación, podemos correr el riesgo de entrar en situaciones como las que vivíamos previo a la SEP, en donde las escuelas que recibían subvención y tenían el máximo financiamiento compartido, recibían aproximadamente 3,6 veces el financiamiento que recibían escuelas que no tenían ningún cobro a los estudiantes. Entonces, para cerrar mi recomendación, la idea sería ojalá incluir un incentivo para ir disminuyendo el monto del financiamiento compartido y necesariamente debería estar en relación con la ley de inclusión, que es donde se incorpora la gradualidad de este financiamiento. Y por último, esta es mi última lámina para su consideración. Sabemos que la clasificación de escuelas realizada con datos del año 2018 se extendió para 2019, para 2020 y con alta probabilidad se va a extender también para 2021 por parte de la agencia. Esto simplemente ante la imposibilidad de realizar las evaluaciones, primero por estallido social, después por pandemia. Sin embargo, esto es algo que se debería considerar porque podría afectar desmedidamente a escuelas de baja categoría, porque las escuelas de baja categoría tienen menor flexibilidad para el uso de los recursos CEP. Por tal motivo, la extrapolación de la clasificación de las escuelas con datos 2018 podría ser perjudicial y quizá una recomendación sería avanzar en la flexibilización del uso de recursos igual para estas escuelas que están en estas categorías, de forma que puedan enfrentar los desafíos de pandemia y post-pandemia sin el lastre de la restricción en el uso de esos recursos. Incluso más, si hay alguna preocupación, ya sea por parte del Ejecutivo o del Legislativo en términos de
del control o de la capacidad de las escuelas, bueno, quizá se podría hacer un transitorio para que esta flexibilización de recursos tenga, bueno, al menos un año o dos en lo que regularizamos la situación post pandemia. Esos serían mis principales recomendaciones, siempre mencionando que es una propuesta de ley que apunta en un buen sentido para tratar de ordenar las regulaciones y facilitar el trabajo de las escuelas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Ernesto. Creo que son recomendaciones todas las que he formulado bastante precisas y muy pertinentes. Yo no sé si nos va a poder seguir acompañando el resto de la sesión. Sí, los voy a acompañar, señor. Pueden surgir. Muchas gracias. Bien, correspondería entonces a continuación ofrecer la palabra a Acción Educar, ¿verdad? Y para ello nos acompaña Tania Villarruel y entiendo que don Borja también. A ambos le vamos a dar la palabra. El tiempo por institución son aproximadamente 15 minutos para que vean ustedes cómo lo pueden distribuir. Tania, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera poder compartir mi pantalla, si es posible. Sí. Ahí está. Bueno, agradecer por su intermedio a la Comisión por la invitación a hablar de este proyecto de ley que moderniza y extiende la SEP. Voy a intentar ser muy breve. Quisiera abordar primeramente el panorama de las subvenciones, luego algunos problemas que ha tenido la SEP y cómo este proyecto de ley pretende abordarlo, algunas sugerencias y finalmente conclusión. Sobre el panorama de subvenciones, bueno, todos tienen bastante claro que el financiamiento escolar en Chile se compone de distintas subvenciones. Las más relevantes son la subvención general y la subvención escolar preferencial. En cuanto a montos son bastante relevantes. Y una de las diferencias más importantes entre ellas, no la única, es que la subvención general se puede gastar en fines educativos. Fines educativos está regulado en el artículo 3 de la ley de subvenciones, está acotado, no es cualquier cosa. Y la SEP tiene que gastarse en aquellas acciones que se encuentren en el plan de mejoramiento educativo y con foco en alumnos prioritarios, es decir, es más restringida. Ahora, en cuanto a los problemas que se han encontrado en la ley SEP, yo quisiera centrarme en tres principalmente. En primer lugar, hay un problema importante de complejidad del sistema y que la propuesta del proyecto de ley viene a abordarlo con una flexibilización del uso de los recursos. En segundo lugar, hay una cobertura limitada de la SEP y la respuesta del proyecto de ley es la eliminación del convenio, con lo cual se hace automática la aplicación de la SEP y no voluntaria como es hasta el momento. Y por último, una desnaturalización del plan de mejoramiento educativo, en el sentido de que se ha ido transformando de una herramienta de planificación estratégica en una herramienta de rendición de gastos, lo cual hace complejo que cumpla su primer objetivo. Estas herramientas que tienen dos objetivos generalmente difícilmente cumplen ambos. Y la propuesta del proyecto de ley originalmente era la desvinculación de los recursos SEP del PME. Me voy a centrar principalmente en la primera de estas complejidades por temas de tiempo. Originalmente el proyecto de ley, la ley SEP en el 2008, tenía una teoría que era, en mi juicio, razonable en su momento, de que intentara que la escuela reflexionara, estableciera un plan estratégico y que se reservaran ciertos recursos específicamente para poder implementar esta nueva estrategia y enfocado en alumnos prioritarios, es decir, reservar recursos para que solo se pudieran gastar en calidad. Esto no era el mensaje original del proyecto, pero en la tramitación legislativa quedó así. Ahora, evaluando si esto efectivamente ocurrió, se han identificado dos problemas principales. En primer lugar, la subejecución, que la Comisión ha analizado en profundidad, y en segundo lugar, una sensación de injusticia. Esta sensación de injusticia es lo que hemos recopilado desde Acción Educar en conversaciones con distintos sostenedores y directores de colegio, y que tiene que ver con la diversidad de criterios de los fiscalizadores, y también por una pregunta mucho más profunda, que estos recursos deben gastarse en calidad, pero ¿qué es calidad y quién debe determinar qué es calidad? Es realmente complejo. La subejecución llama la atención, este gráfico ustedes ya lo han visto, que no se condice con el déficit en subvención general. Es decir, sobra dinero de un bolsillo de la SEP, pero falta en otro bolsillo de la subvención general.
Las causas que se ha identificado es la falta de flexibilidad y también la falta de capacidad. Ahora quisiera, la respuesta que tiene el proyecto es flexibilizar. Ahora, ¿qué quiere decir flexibilizar? Flexibilizar quiere decir simplificar. Y esto es relevante porque uno de los comentarios que se nos hizo cuando estábamos conversando con sostenedores y directores es que para entender bien la SEP se necesita un doctorado. Y la verdad es que no es posible que se requiera tanta capacidad, tanto conocimiento para poder administrar las subvenciones de un colegio. Esto lleva a una enorme heterogeneidad en los distintos colegios y una brecha importante entre capacidades y complejidad del sistema. Y el proyecto de ley, bueno, y hay dos formas de arreglar esto, ¿cierto? Por un lado es mejorar las capacidades de las escuelas y por otro lado disminuir la complejidad. Creo que ambas cosas hay que hacer. Y este proyecto de ley se centra principalmente en disminuir la complejidad del sistema, lo cual es fundamental para justamente tener un sistema más equitativo, en que aquellas escuelas que son con sostenedores más pequeños, con menos capacidades, puedan hacer una buena aplicación de la ley. Y la solución que propone este proyecto de ley es que la subvención se pueda gastar en fines educativos, igual que la subvención general, originalmente. Como decía, fines educativos no es cualquier cosa, tiene es bastante acotado también. Y acá quisiera pasar a esta segunda idea de esta sensación de injusticia. El informe de la Contraloría, el compilado, que ustedes también revisaron en profundidad, muestra que un 7% de los gastos revisados fueron objetados. Pero a mí lo que me llama más la atención es que de estos gastos objetados, un 62% podría solucionarse con este proyecto de ley. Porque es una cantidad importante, el 31% de los gastos objetados son gastos no contemplados en el PME y otro 31% son gastos improcedentes. Entonces, cuando uno va a revisar qué quiere decir gastos no contemplados en el PME y gastos improcedentes, yendo a revisar los informes de la Contraloría, puede ver que una de las objeciones es que se objetó el arriendo de fotocopiadoras, de materiales de oficina, que no constan que se fueron utilizadas en el PM. Es decir, efectivamente se arrendaron fotocopiadores, efectivamente se compraron materiales de oficina, pero no fueron utilizados en el PME y esto hizo que fuera objetado el gasto. En cuanto a gastos procedentes, generalmente son gastos que no se relacionan específicamente con órganos prioritarios, y acá se objetó, por ejemplo, la adquisición de pasto sintético, la contratación de un preuniversitario, compra de impresora, equipos de aire acondicionado, etc. Todos estos gastos, desde mi punto de vista, no era la intención de la ley hacer que estos gastos fueran ilegales y por lo tanto objetados y por lo tanto generen el problema que generan para las escuelas, porque son gastos que efectivamente se realizaron y que luego tienen que reintegrar y no tienen cómo reintegrarlo. Aquí hay una serie de otros ejemplos de dictámenes de la superintendencia, pero ejemplos de este tipo hay muchísimos. Esta complejidad del sistema puede justamente llevar a esta sensación de injusticia, de que el sostenedor, el director, pretende hacer un gasto en pos de sus alumnos y sin embargo les es objetado. Un ejemplo de esto claro también es la situación de la Araucanía, que los senadores también conocen. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Y creo que es fundamental eliminar esta brecha entre lo que es ilegal según la ley actualmente y lo que efectivamente se pretende evitar. Actualmente tenemos la ilegalidad y la intención de evitar y no están juntos. Entonces lo ideal sería poder coordinar esto de mejor manera. La solución, flexibilizando el uso de los recursos. Y esto tiene relación con lo siguiente, que es calidad, porque estos recursos, entonces claro, el problema sería que se podría utilizar en cualquier cosa. Pero estos recursos estaban guardados para calidad. Ahora, esto nos lleva a la tensión que existe entre el sostenedor y el director. ¿Quién debe determinar en qué se gastan los recursos? Hay una infinita heterogeneidad en esto, entre la relación entre el sostenedor y el director. Hay un nivel de autonomía muy heterogéneo. Y este proyecto de ley no apunta a esta dicotomía, pero apunta a otra que es también muy relevante, que es la tensión entre el legislador, por un lado, y la comunidad educativa, por el otro. ¿Quién debe decidir qué es calidad? Se ha dicho que lo más relevante es que esté lo más cercano al contexto, a quienes están en el día a día, y ellos sean los que puedan decidir en qué gastar los recursos. Me voy a saltar estas por temas de tiempo. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, flexibilizamos y esto quiere decir descontrol.
quiere decir que va a ser más fácil mal invertir estos recursos. Sin embargo, la OCDE ha dicho que la simplificación de las fórmulas, la simplificación de los sistemas, por el contrario, aportan a mayor transparencia y simplifican la fiscalización. En el mismo sentido, el superintendente que ya ustedes escucharon señalaba que esto además permite liberar recursos para poder centrarse en fiscalización de otras subvenciones, como sería la subvención general. Además, la subvención general sí se fiscaliza, una fiscalización muy exhaustiva también, y también permite justamente evitar la malversación de fondos, que es el fin de la regulación. Voy a pasar muy rápido por estos otros temas más pequeños, pero la cobertura actualmente es limitada y a través de esta nueva ley se extendería a aquellos estudiantes que no les llega actualmente, lo cual además hace sentido porque la mayoría de las regulaciones que tenía el convenio ya se encuentran recopiladas en la legislación actual, como sería la ley de inclusión, gratuidad, no selección, rendición de cuentas, información a la comunidad educativa. Son todos temas que ya se encuentran tratados en la ley y por lo tanto el convenio pierde la vigencia que tenía en su momento y la importancia que tenía en su momento y simplemente se transforma en una medida de exclusión. Además, la voluntariedad afecta la reducción de la segregación. Este es un estudio realizado por Valenzuela, que dice que parte de los estudiantes de familias de mayor nivel socioeconómico están retirándose no solo de los colegios municipales, sino que de los particulares mencionados, lo cual es factible que suceda debido a la voluntariedad de la firma de la SEP. Además, respecto al convenio en particular, no se encontró evidencia de que fuera el convenio, sí el PME sí tiene evidencia de que es positivo, pero el convenio en particular no se encontró evidencia de que tenga un beneficio en sí mismo. Y esto ayudaría a los directores que actualmente tienen 2.800 obligaciones. Eliminar obligaciones justamente ayuda a mejorar la eficiencia en los establecimientos. En cuanto a la descentralización del plan de mejoramiento educativo, quienes tienen planes estratégicos generalmente no utilizan el PME como plan de mejoramiento, plan estratégico, porque justamente lo más relevante termina siendo poner en la acción aquello que permita gastar el recurso C. Y con esto se desvirtúa la naturaleza del plan de mejoramiento educativo. La solución es desvincular el PME de los recursos para que efectivamente tenga el fin que tiene que tener. Con eso termino con las referencias muy pequeñas sobre la redacción. Acá creo que es relevante en el artículo 26, esta es una modificación de la ley 20.529, que dice que el plan deberá contener objetivos, estrategia y actividades y que deberán enmarcarse los estándares indicativos de desempeño. Yo creo que es positivo que los PMS enmarquen en los estándares de desempeño. Sin embargo, hay que tener cuidado con la redacción de manera que no quede de una manera tan imperativa, porque eso reduce lo que se puede planificar, reduce la posibilidad de las escuelas justamente de señalar qué es lo que quieren hacer cuando hay ciertas cosas que pueden estar en el PME, ciertas cosas que no pueden estar en el PME. Entonces la idea es que sea una guía, con lo cual me parece positivo, pero que no limite el contenido del PME. Además, esto también es relevante, que el plan de mejoramiento educativo será de público conocimiento, lo cual es fundamental, o sea, es positivo que esté disponible, pero tiene un problema fundamental, que es que el PME tiene información sobre remuneraciones. Entonces, si esto queda así, puede ser muy complejo porque tendría que publicarse el sueldo, por ejemplo, de los profesores que están ayudando en sala, de los directores, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser complejo. Además, me parece también positivo que haya participación en el desarrollo del PME. Sin embargo, aquí hay un problema de plazos, porque el Consejo Escolar no necesariamente va a estar instalado al momento de tener que presentar el PME. Entonces, lo que va a causar esta aprobación previa del Consejo Escolar es que el PME va a empezar a implementarse en mayo, cuando en realidad el PME se requiere implementar desde el principio de año. Entonces, es complejo poner estos requisitos de previamente consultado con el Consejo Escolar, justamente por los plazos de instalación del Consejo Escolar. Además,
en el proyecto actual no se modifica el artículo 6, que me parece complejo porque se mantienen las repeticiones que se pretendían eliminar y se mantiene que los recursos deben utilizarse en el PME, lo cual también lo ideal sería eliminarlo. Con esto termino y en conclusión la CEP ha sido muy positiva, la literatura está de acuerdo en los efectos positivos de la CEP, pero tiene ciertos problemas y este proyecto de ley soluciona algunos de los problemas y es urgente esta solución, sobre todo para aquellos establecimientos más pequeños. Porque por un lado acorta la brecha entre capacidades y la complejidad del sistema, acorta la brecha entre lo ilegal y lo que se pretendió evitar, justamente disminuyendo la sensación de injusticia, y facilita y mejora la fiscalización del uso de los recursos, a través de la flexibilización del uso de los recursos. Es relevante igual que el proyecto sea coherente en este sentido, de manera que si se desvincula el PME del gasto CEP, que en mi gusto es lo ideal, de esa manera se puede regular en mayor detalle qué es lo que tiene que incluir el PME. Sin embargo, si no se desvincula, que es como está actualmente el proyecto, debiese deliberarse del todo el contenido del PME, de manera que sea una guía a su confección y no una obligación. Por su parte, la eliminación del convenio es positiva porque aumenta la cobertura, y por último, la desvinculación del PME de los recursos permite justamente que el PME se transforme en la herramienta estratégica de planificación estratégica que siempre pretendió ser. Muchas gracias. Bien, agradecemos las recomendaciones que nos ha entregado Tania Villarroel de Acción Educar. También queremos saludarle de forma especial en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, no sé si don Borja Besa quiere complementar algo, o porque es de la misma institución, o lo dejamos para responder algunas inquietudes que seguramente van a surgir. Para las preguntas. Porque creo que la intervención de Tania Villarroel fue bastante completa. Bien, corresponde entonces ofrecer la palabra a don Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, quien acaba de asumir este importante cargo, quien esta comisión mantiene con la institución, digamos, un vínculo muy permanente, así ha sido con todos los presidentes del Colegio de Profesores del pasado, y lo mismo quisiéramos hacer con esta nueva mesa que asume, por supuesto, esperar el mejor de los resultados en esta importantísima función que ustedes cumplen en el magisterio de todo el país. Y la palabra entonces, don Carlos, el tiempo entre 10 y 15 minutos usted verá para referirse a este proyecto. Por supuesto, muchas gracias, estimado presidente. Saludar a usted, por supuesto, y por su intermedio a cada uno de las senadoras y senadores que están presentes en la comisión. En forma muy especial, obviamente, a las senadoras en este día que recordamos la lucha de la mujer desde siempre, y por supuesto también hacia el futuro para la construcción de un país y una sociedad mejor para todas y todos. También quisiera, no puedo restarme, presidente, solo un minuto de manifestar nuestra gran preocupación como institución, como colegio de profesoras y profesores, frente a la situación que estamos viviendo de clases presenciales a nivel del país, en donde desde nuestra perspectiva, en forma muy equivocada, el Ministerio de Educación ha insistido. Nosotros hemos tenido reuniones con la autoridad, hemos participado del Consejo Asesor, hemos manifestado algunos puntos que nos parecen esenciales, que lamentablemente no se han cumplido, no se han llevado a cabo, y creemos que hoy día la situación, la verdad es que se está desbordando, y lamentablemente hay hoy día un tema que nos preocupa mucho, que es la condición en la cual están nuestros trabajadores, nuestras comunidades escolares, en cada una de las escuelas y establecimientos que han abierto a clases presenciales sin que existan las condiciones mínimas para ello. Lo señalamos y lo hemos denunciado públicamente días atrás, y por supuesto que seguiremos en esa línea, pero me parece importante comentarlo también en esta comisión, ya que efectivamente hay una gran preocupación no solamente de los profesores y profesoras, sino que padres, apoderados, asistentes de la educación, por supuesto, respecto de lo que hoy día está ocurriendo. Lo señalo porque creo que es importante darlo a conocer. Bueno, voy a lo nuestro, voy a tratar de ser también muy breve, presentando algunos elementos que nos parecen importantes respecto de este proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar. Por favor, la que sigue. Solamente en breve decir que en estos 10 años los recursos no usados por los sostenedores han aumentado año tras año, sin rendir cuenta de estos fondos. Allí están, vamos a presentar después, por supuesto, todo el material a la comisión, y se ve como año a año, en realidad, los recursos que no han sido usados por los sostenedores se han ido incrementando, lo que también origina un poco el problema de
avanzar hacia un nuevo cuerpo legal. La que sigue, por favor. También comentar que el fortalecimiento de la SEP contrasta con la baja ejecución de los recursos que se han entregado. En el primer año de implementación, el porcentaje de ejecución apenas alcanzó el 23,9%. Los datos analizados indican que los colegios municipales con matrícula inferior a 100 alumnos y de desempeño insuficiente han utilizado en menor medida los aportes entregados. Ante la baja ejecución, se han aprobado 2 cambios normativos que flexibilizan los criterios de acreditación de gastos de los establecimientos, de modo tal de evitar que numerosos colegios no puedan renovar sus convenios. La baja ejecución ha significado también una cuantiosa acumulación de saldos, que ya los veremos posteriormente, y se constata que el 45,1% de los saldos no se encuentran acreditados en las cuentas corrientes. Entonces, la próxima, por favor. Aquí hay la subvención escolar no ejecutado, de acuerdo a lo que ha señalado la Superintendencia de Educación. Ahí están los montos, son millonarios, son muchísimos, y por tanto, indudablemente que nos parece importante generar cambios en esta estructura. Al respecto, yo quiero señalar que primero algunos elementos que nos parecen importantes, como por ejemplo el que se establece en este proyecto la universalidad de la subvención escolar preferencial mediante la eliminación del convenio de igualdad de oportunidades, convirtiéndose en un derecho de los alumnos prioritario y preferente del sistema indistintamente del establecimiento en que se encuentre. Actualmente la SEP es voluntaria, el 10% de los alumnos que podría estar percibiendo la SEP no lo hace, son aproximadamente más de 100.000 alumnos. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hace el Mineduc respecto a esto? El artículo 7 se plantea la rendición del uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en esta ley se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del párrafo 3 del título 3 de la ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Es decir, de alguna forma se homologa en los gastos de la SEP a la ley de subvención general. ¿Qué planteamos? ¿Qué decimos al respecto? Consideramos, en primer término, que al eliminar el convenio de igualdad de oportunidades, la entrega de recursos económicos significará o puede significar un mayor libertinaje a los sostenedores, pues esto significa que habrá menos fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación y o de Contraloría. Desde nuestra perspectiva, con esto se disminuye el rol de fiscalizar por parte del Estado en el uso de los recursos públicos, que nos parece un tema central y esencial respecto de esta enorme cantidad de recursos que considera esta SEP. Creemos que quitar atribuciones a la Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación sobre los PME se traduce en que el Ministerio de Educación asume, y lo que hemos criticado y cuestionado siempre, solamente un rol de caja pagadora, más que de efectivamente controlar y supervisar la entrega de estos recursos. Respecto de lo señalado en la fundamentación del proyecto en discusión, en el sentido de que las escuelas o comunidades escolares se han negado a suscribir el convenio de igualdad de oportunidades para rendir fondos SEP, creemos que esto no es efectivo. En realidad, desde nuestra perspectiva, han sido los sostenedores quienes han decidido no suscribir estos convenios, muchas veces por motivaciones tales como, por ejemplo, no rendir cuentas a sus comunidades educativas y al Estado sobre el uso de los recursos, como lo establece la ley SEP, o impedir lisa y llanamente muchas veces o restringir que las comunidades educativas puedan tener una incidencia mayor sobre el proyecto educativo institucional. Otro elemento que plantea el proyecto da cuenta de flexibilizar el uso de recursos SEP, eliminando el requisito de destinar los recursos al PME para de esta forma igualar la subvención SEP a la subvención general que debe gastarse en fines educativos. Entonces, respecto de esto, al eliminarse desde nuestra perspectiva los convenios de igualdad y oportunidades, el contrato entre el sostenedor y el Estado se prescinde del instrumento jurídico judicial que obliga al sostenedor a responder civil y penalmente por malversación de caudales públicos y solo quedaría como falta o multa. Esta es una preocupación que nos asiste, la hacemos pública, pues nos parece necesario tenerla muy presente y salvaguardarla, obviamente, en lo que sería el cuerpo legal definitivo. La lógica, desde nuestra perspectiva, debiera de ser que la subvención preferencial del programa de integración, por ejemplo, y general, debe ser entregada contra planes pedagógicos y planificaciones de acciones educativas. Es responsabilidad de los sostenedores, desde nuestra perspectiva, elaborar, obviamente, planes de gastos claramente establecidos. El entregar recursos sin saber cómo se gastarán en el año lectivo es imprudente y alienta el libertinaje de los gastos, tal como se ha visto y fiscalizado tanto por la Superintendencia como por Contraloría. En los últimos años, los saldos SEP no utilizados han disminuido levemente, lo que demuestra que a mayor esfuerzo profesional que se pida o se exija a los sostenedores, mejora la implementación de estos gastos.
Consideramos que lo correcto no es flexibilizar, sino más bien reforzar que el 100% de los recursos sean destinados a los gastos del PME y obviamente a través de estos PME elaborados, desarrollados y trabajados al interior de los espacios educativos de acuerdo a la necesidad y a los requerimientos de cada uno de los establecimientos educacionales donde se están ejecutando. Consideramos que es necesario también que el uso de los recursos sea fiscalizado por el Consejo Escolar mediante la instalación de comisiones de rendiciones de cuentas, más que simplemente un visto bueno del director, como lo señala la actual normativa. Es el sostenedor quien debe dar explicaciones e informar a la comunidad escolar los motivos por los cuales no se ejecutó parte de los recursos del PME o, en su defecto, ¿cierto?, informar también transparentemente cómo fueron gastados cada uno de esos recursos. El boletín señala, por otra parte, en el artículo 14, que elimina la categorización de establecimientos educacionales autónomos, emergentes y en recuperación. Nos parece que esto es una decisión adecuada, sobre todo cuando la ley de aseguramiento contempla una clasificación por establecimiento que pugna con la categorización de la SEP por niveles educativos. En realidad, la categorización solo se traduce en estigmatización de las escuelas más vulnerables. Por ello, bajo esa lógica, nos parece absolutamente razonable que hoy día se puedan entregar a todos los establecimientos indistintamente de esta categorización, que por supuesto nos parece que solo estigmatiza a las escuelas y liceos de Chile. Por otra parte, también normativa, este proyecto traslada completamente las agencias técnicas ATE a la ley 18.956. Sobre el punto, siempre como organización, como colegio de profesoras y profesores de Chile, hemos tenido una opinión muy crítica respecto del papel jugado por las ATE en los establecimientos educacionales. No hemos visto, la verdad, en estas ATE lo que en teoría se ha planteado respecto de que significarían un enorme y tremendo apoyo para las unidades educativas, siempre, generalmente, no ha sido esta la situación, sino que más bien hemos visto que en muchas ocasiones han sido instancias donde la ganancia y el lucro ha sido la principal motivación en su labor. A partir de esto, queremos presentar algunas propuestas que nos parecen importantes considerar para este proyecto de ley. En primer lugar, nos parece que mantener los contratos entre el Estado y los sostenedores, llamados convenios de igualdad de oportunidades, a todos los establecimientos que aspiran a recibir fondos de ley de subvención preferencial, nos parece importante. En segundo lugar, la elaboración de los planes de mejoramiento educativo asociados al convenio de igualdad de oportunidades debe contar con la asesoría de la Agencia de la Calidad de la Educación a petición de los sostenedores en caso de que los establecimientos no cuenten con las capacidades administrativas o profesionales para su elaboración u otra causa fundada. Y en esto nos parece importante también llamar y convocar al cuerpo docente del establecimiento muchas veces para poder aportar en la conformación de estos planes. El Consejo Escolar, también creemos, puede proponer objetivos y acciones en los planes de mejoramiento educativo. El sostenedor debe considerar indudablemente la opinión, la visión, el sentido que plantea muchas veces el Consejo Escolar respecto de hacia dónde dirigir las miradas para los cambios pedagógicos que se puedan generar al interior del espacio educativo. Y también lo decimos que el sostenedor, en caso de negarse, debe fundamentarlo pedagógicamente y ante el Consejo Escolar este rechazo. Por otra parte, el sostenedor debe instalar, también creemos nosotros, un comité de rendición de cuentas respecto de los fondos SEP del año respectivo, el cual informará al Consejo Escolar de los gastos del PME. Este comité estará compuesto desde nuestra perspectiva, o debiera de estar compuesto, por representantes, por supuesto, del sostenedor, la dirección de la escuela, los profesores, los apoderados, los asistentes de la educación. La rendición de cuentas enviada a la Superintendencia de Educación deberá contar también con el visto bueno de cada uno de estos integrantes. Y en caso de que alguno de ellos, por algún motivo, no firme, ¿cierto?, esta aprobación, deberá enviarse sus motivos también a la Superintendencia de Educación respectiva. El PME, además de gestión de currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar, gestión de recursos, desde nuestra perspectiva, debe de incluir también conceptos y programas de educación emocional, de perfeccionamiento docente y ayuda directa a las niñas y niños adolescentes, particularmente en la situación de pandemia y en las condiciones en que estamos viviendo hoy día, no solo como país,
sino como planeta. Por último, el plan de apoyo pedagógico y la rendición de cuentas íntegras deberán ser publicadas desde esta perspectiva, en una lógica de absoluta transparencia, en la página web de cada establecimiento educacional. Señalar también que obviamente nos parece muy importante que en la elaboración de estos proyectos, en la ejecución de ellos, en la transparencia que debe de tener todo proceso que significa una cantidad importante de recursos, debe de ganar la transparencia para que sean las comunidades escolares, las comunidades educativas, que también puedan de alguna forma ir vigilando y revisando y estando atentos, ¿cierto?, a lo que se va desarrollando, porque en definitiva cada uno de estos programas, de estos planes deben de ser obviamente dirigidos a la comunidad, van en beneficio de la comunidad, y en ese sentido la transparencia nos parece que es clave y fundamental. Y la opinión de, reitero, tanto los padres, apoderados, asistentes de la educación, docentes, el Consejo Escolar en general, nos parece crucial, y la información que tenga esta instancia permanentemente es también un elemento muy importante para el buen desarrollo de estos planes. Es cuanto podemos señalar, presidente, y reiterar, por supuesto, tal como usted lo señaló, también nuestra disposición como organización a seguir trabajando férreamente unidos con esta Comisión de Educación, en la perspectiva de conseguir mejoras, por supuesto, para la educación chilena y para todos quienes conformamos las instituciones escolares en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Colegio de Profesores. También valoramos las palabras que llegó al inicio respecto de la situación que está afectando hoy día a muchos establecimientos, de las condiciones sanitarias para el regreso presencial no han sido las adecuadas, tal como lo sostuvo al comienzo de la sesión la senadora Yasna Proboste. Bien, usted ha puesto presidente del colegio en varios aspectos, digamos, lo cual anima desde luego una conversación que le corresponde a continuación, para lo cual voy a ofrecer la palabra, breves minutos para los señores senadores, señora senadora, y finalmente entregamos también unos minutos para responder estas consultas y comentarios de los señores senadores, a los invitados del día de hoy. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿me permite? Senador García, senadora Yasna Proboste después. Muchas gracias, presidente. Saludar en primer lugar a la senadora Yasna Proboste y también a las damas que han participado en esta sesión con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a todas ellas, y de manera muy especial a Yasna, nuestra senadora con la que compartimos permanentemente estas otras. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, no sé, a ver, para quien quiera responderla en realidad, pero me ha motivado la intervención del presidente del Colegio de Profesores, don Carlos, y además porque se lo escuchamos también al Contralor, que dice relación con los recursos que no han sido utilizados, que van acumulando los saldos pendientes de rendición, pero además se dice de que una parte de estos recursos no estarían en las respectivas cuentas corrientes. Y eso, la verdad que, por mi profesión, me genera una tremenda, no solo, más que una duda, me genera una tremenda inquietud. ¿Qué información hay realmente? Porque yo entiendo, hay plata que no se ha podido gastar, pero si no se ha podido gastar tendrán que estar en las cuentas corrientes respectivas. Y para eso la superintendencia tiene que auditar y tendrá que tener claro de que las platas estén en las cuentas corrientes. Pero si nos dicen que una parte de ellas no están, quería ver si alguien nos puede alumbrar de qué es lo que ha pasado ahí. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Por supuesto, también hacemos extensivos los saludos al Día Internacional de la Mujer a María Jesús Honorato, a Rosita Montesinos, que veo también en pantalla, a María Jesús Mella y a todas quienes nos acompañan. Y la palabra a la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias. Yo también quisiera enviarle un caluroso reconocimiento a las mujeres que en el día de hoy nos acompañan, que nos han acompañado, que nos seguirán acompañando por mucho tiempo más en esta importante causa, y a través de Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, también saludar a todas las profesoras que son mayoritariamente mujeres en el magisterio de nuestro
Presidente, yo quisiera hacer algunas consultas a nuestros invitados, porque como usted lo decía al comienzo, hemos tenido una larga lista de invitadas e invitados, y una de ellas fue el director de Coanil, respecto de la exclusión que ha habido durante todos estos años de la subvención escolar preferencial para las escuelas especiales. Y hay algo que él planteaba en una de sus láminas y que tenía que ver con en que hoy día se le hace obligatorio a la educación especial aplicar el currículum nacional en las escuelas especiales, elaborar planes de mejoramiento educativo, nuevos recursos. Sin embargo, están excluidos de la subvención de educación preferencial. Y en este proyecto de ley tampoco se hace explícito. Entonces, me gustaría escuchar su opinión, si a juicio de ustedes es necesario mantener esta exclusión o en este proyecto de ley se podría avanzar un poco más de lo que hemos tenido. Yo también cuando escuché la presentación de Silvia Villablanc, perdón, de la Fundación Educar, Elige Educar, Acción. de Acción Educar, de Acción Educar. Sí, Tania Viernes, Acción Educar. Tania. Y cuando en el índice nos señaló que iba a abordar los problemas que ha tenido la subvención escolar preferencial, yo estaba bien expectante también de escuchar lo que ha sido los juicios de cuenta de la propia Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado, de los tribunales de justicia. Entonces, tiendo en esto a estar más de acuerdo con lo que ha planteado el presidente del Colegio de Profesores, en donde hoy día es necesario aumentar los niveles de fiscalización. En un eufemismo de decir vamos a eliminar la complejidad, lo que en el fondo está haciendo es eliminar los niveles de fiscalización de los recursos que son cuantiosos, tal como ella lo señalaba en una de sus primeras láminas. Entonces, creo que me gustaría escuchar un poco más de eso, ¿eh? Porque reitero, a estar de acuerdo con lo que ha planteado Carlos Díaz, en el sentido de que este proyecto lo que hace es reducir los niveles de fiscalización y de control. Y también comparto lo que ha señalado el Colegio de Profesores, que uno ve más bien de sostenedores que se niegan a establecer los convenios de igualdad de oportunidades, no en un ánimo de la excesiva burocracia, sino más bien en no estar de acuerdo con los niveles de control, de transparencia que exigen estos mayores recursos de la subvención escolar preferencial. Quisiera hacer esas dos consultas respecto de educación especial y también de los problemas en materia de fiscalización que han tenido los recursos de la SEP. Soy presidente. Muy bien, senadora. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Yo también me sumo a saludar y dar un abrazo a todas las compañeras, le diría, presentes. Mira, yo cada día estoy más dudoso de este proyecto, ¿eh? Al comienzo uno dice son cuestiones puntuales, pero al final uno va viendo que hay una discusión de fondo que parece que hay que hacer, que a lo mejor no se ha hecho todo lo que se requiere, porque está claro que hay que fortalecer la subvención preferencial, pero hay que focalizar bien los esfuerzos. Yo no me olvidaría de por qué se instaló este sistema, cómo se instaló. Y se instaló así por el miedo, en primer lugar, un tremendo miedo a la filtración de los recursos para afuera. En el caso de los municipales, para que los municipios dieran menos recursos para la educación y lo reemplazaran por este fondo. Y en el caso de los privados, que salieran del sistema educativo. Esa fue una cuestión que estuvo en todo el desarrollo de esto y el ministerio de la época se preocupaba mucho que no se le fueran los recursos. La experiencia es que en el sistema educacional se filtran muchos recursos. O sea, salen para objetivos, que no digo que haya irregularidad necesariamente, sino que salen para objetivos que no son lo educativo. Y lo otro, la razón porque que también tiene harto que ver con varios de los artículos de la ley, es que había una gran discusión sobre el concepto de educación. O sea, era cómo sacar al plan de mejoramiento educativo y también los convenios, sacarlos del concepto simple de educación. O sea, porque hubiera un concepto más integral, más amplio. Fueron dos cuestiones que estuvieron muy presentes. O sea, no es casual el tipo de diseño.
yo estoy de acuerdo que ha ocurrido, que ha pasado bajo los puentes, hay otras normas, pero lo que se está planteando aquí yo tendría mucho miedo de debilitar lo que se trató de hacer más que consolidarlo, fortalecerlo. La segunda cosa que quiero entrar al tiro es lo administrativo. Lo administrativo en educación es muy importante, entonces hay que hacerlo bien. En el pasado público, en los colegios, reitero lo que he dicho muchas veces, había contador. En los colegios de un cierto tamaño tenían un contador que tenía una especialidad, no era todo, se enredaba todo, sino que una persona que se preparaba, se especializaba para eso, tenía los apoyos necesarios. Y yo reclamo al ministerio que le ha costado mucho modernizarse al respecto. Y sugiero que miren lo que ha ocurrido con el 3166, donde hay un sistema de contabilidad, de estado financiero, de seguimiento, de cuenta, que yo estoy convencido que muchos otros colegios podrían hacerlo y eso permitiría saltarse muchos mecanismos de control y de o sea, tener todavía que firmar, cada uno de los apoderados tiene que firmar la autorización a su hijo, si no se rechaza el gasto, es ridículo. Porque eso debería ser una obligación, una responsabilidad del director. O sea, y si no lo hace, va a tener... En fin, yo creo que hay varias cosas así que despejar en lo administrativo, pero lo fundamental, creo yo, es de diseño. Y esto está en la ley, esta obligación. La superintendencia se ha atrasado más de lo necesario. Se ha atrasado mucho en rediseñar esto porque habían formas. Y yo creo que o sea, no se puede regular. Hay que modernizar las maneras de asegurar de que hay un dar cuenta cuánto corresponde. La tercera cosa que yo quiero decir, porque no me queda claro, es lo pedagógico. Y aquí se nos dice que esto está bien, pero yo creo que ha aportado mucho. A mí me gustaría oír a la agencia, presidente. Yo le planteé la vez anterior oír a la agencia qué ha significado para la educación realmente esto y por dónde hay que hacer los cambios. Mi experiencia, lo que yo vi, incluso en el colegio que actualmente está escrito el presidente del colegio de profesores, el Guardia Marina, entiendo que está ahí, y yo fui a la discusión del programa de mejoramiento educativo y estuve con los profesores y todo, y a mí me impresionaba la timidez de los profesores para hacer su propio diagnóstico de la realidad de los niños. Y ellos esperaban que la dirección del colegio, de la corporación, dijera lo que pensaba. Entonces, yo creo que más que diseñar instrumentos para planificar, hay un problema de cómo captar mejor qué está pasando con los alumnos. O sea, en esto estamos atrasados y los niños van cambiando, son distintos. Entonces, esto de decir lo pedagógico, si lo pedagógico, tal como dice el proyecto, es solo fortalecer instrumentos para planificar, pero no comprendiendo las realidades, yo lo encuentro súper, que no está claro eso. Una cuarta cosa que quiero decir es que me parece increíble de que se vea este proyecto sin tener respuesta al Servicio Local de Educación y el bloqueo que hay la subvención escolar preferencial. Si aquí tienen problema con los saldos de caja a fin de año, en los saldos de caja se devuelven al ministerio. O sea, no quedan en el circuito del colegio. O sea, una cosa absurda. O sea, los servicios locales hoy día están con menos recursos que nunca, producto de una disposición que hace 3 años se le está planteando al ministerio que lo cambie. Y si no van a este proyecto, no sé cuándo va a ir. Esto debería ir acá. De todas maneras, se le ha dicho al ministro y una y otra vez, lo quisimos meter en la ley de presupuesto, el ministerio no se puso de acuerdo con la dirección de presupuesto y al final estamos con los servicios locales con menos recursos y además con muy poca flexibilidad para planificar y para decidir. La quinta cosa es tema de financiamiento compartido. Cuidado con lo que aquí se está planteando, porque no es porque sí, o sea, él por ahí planteaba muy bien en esto Treviño una alternativa para que si va a darse más recursos tiene que ser a cambio de ir terminando el financiamiento compartido. Eso es lo que plantea, y una manera, un incentivo a terminarlo más rápido. Bueno, y porque sabemos toda la distorsión que provoca esa modalidad. Y finalmente, yo quiero decirle a todos ustedes que hemos dicho en las sesiones anteriores que a lo mejor hay que diferenciar. No todos los colegios están en condiciones de hacer lo mismo. Y hay colegios que llegan a un estándar de organización, de dirección, que pueden tener un tipo de relación con el sistema distinto. Y si se busca generalizar, van a entrar muchos colegios que tienen problemas, por decirlo suave, y otros colegios que podrían ir mucho más allá, tener mucho más autonomía, porque ha reunido los prerequisitos de la autonomía de forma más sólida. Entonces yo sugeriría no ser tan homogenizadores en el tipo de respuesta, a lo mejor tener por lo menos un punto de diferenciación. Esos son mis comentarios, presidente. Tengo cada vez más dudas del proyecto como está. O sea, la verdad que creo que
presidente, además de creo que hay que tener un momento de conversar con el ministro para ver cambio en el proyecto, antes de empezar a votarlo por votarlo, porque a lo mejor el ministro está de acuerdo con nosotros en muchas cosas. Entonces, el problema de hacer un diálogo de otro tipo. Muchas gracias, senador Monte. Respecto de lo último que está planteado, está previsto, digamos, o por lo menos la propuesta de este presidente es que la sesión del lunes siguiente sea para votar en general. Hemos escuchado a 9 instituciones, de 14, 5 se excusaron, tampoco han pedido especialmente volver a venir a intervenir, por lo tanto yo creo que con lo que se ha escuchado hasta ahora, particularmente la sesión de hoy día, yo creo que hay elementos suficientes para poder avanzar o modificar este proyecto. Yo espero también que el ministro coja algunos de los planteamientos que quizá han formulado. Yo brevemente quisiera referirme a, dado que aquí nuestros 3 invitados se han referido a distintos tópicos, el tema de la categorización y los efectos que esto pudiera tener, el tema me parece muy interesante también lo decía el senador Monte, en relación al copago y cómo desincentivamos, ¿no es cierto?, el que el copago continúe. Tiene mucho sentido, si van a llegar más recursos y de manera más flexible, más fácil, tiene mucho sentido que también se avance en el otro camino. Pero hay un tema que yo quisiera detenerme, o más bien pedirle precisión a los 3 invitados, que tiene que ver con lo que ha puesto en el debate el presidente del Colegio de Profesores, porque él entregó varios fundamentos a la necesidad de no terminar con el convenio. Por otra parte, la representante de Acción Educar explicaba muy bien cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, el convenio de ser algo que permitía una cierta planificación estratégica a algo que después finalmente fue cayendo en desuso, por responsabilidad de los sostenedores, se ha dicho también en el pasado. Entonces, quisiera preguntar concretamente o pedirle a los 3 invitados referirse más a cuáles podrían ser los efectos de terminar con el convenio, o si acaso pudiéramos, dado que no hay duda que el plan de mejoramiento educativo sí tiene elementos de planificación estratégica, sí tiene evidencia respecto de que es un instrumento positivo, si se pudiera fortalecer ese y no sencillamente llegar y terminar con el convenio. Quiero dejarlo planteado y ofrezco la palabra en el mismo orden que intervinieron, es decir, en primer lugar, don Néstor Treviño. No tenemos tanto tiempo como al comienzo, debieran ser los 3 minutos porque también hay un segundo punto en la tabla. Don Ernesto, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ir muy brevemente a las preguntas. Con respecto a las preguntas de la senadora Proboste, respecto de la inclusión de niños con necesidades educativas especiales, ellos, senadora, tienen una subvención, como usted sabe, especial en las escuelas regulares. Sin embargo, no necesariamente, por ejemplo, un niño con necesidades educativas especiales que a la vez puede ser prioritario, es candidato a recibir las 2 subvenciones y podría efectivamente serlo, ¿sí? O incluso, dicho de otra manera, las escuelas especiales no reciben subvención escolar preferencial, y quizá ahí podría agregarse un elemento de equidad, dado que las desigualdades se van multiplicando en una misma persona. Con respecto a lo que mencionaba el senador Montes, es del todo preocupante, diría yo, el tema, primero, de la diferencia que se puede establecer entre los particulares subvencionados y los establecimientos públicos, sobre todo en la capacidad de retener los fondos en una cuenta corriente, y eso de verdad dejaría en desmedro muy gravemente a los servicios locales de educación que atienden a la población más vulnerable, y por lo tanto, si no se incluye algún elemento de este tipo en la ley, corremos el riesgo de volver a foja cero, de deshacer el camino andado por la subvención escolar preferencial. Y finalmente, la situación del convenio de igualdad de oportunidades, a mí me parece que, dadas las cifras que presentó el mismo ministerio, la cantidad de escuelas que están fuera, esta es una política prácticamente de carácter general,
pero sí quizás sería bueno fortalecer el programa, el plan de mejoramiento, perdón, y establecer algunos elementos de control sobre los gastos. Yo ahí con don Carlos Díaz tal vez tengo una diferencia porque ahí también hay mucho peso administrativo a veces en las escuelas, pero esto es algo que se tiene que formular de una manera adecuada para que no sea excesivo para las escuelas, pero que haya un grado de control suficiente, me parece a mí. Con eso dejo la palabra a los colegas que están participando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a don Ernesto. Le ofrezco la palabra entonces a Acción Educar. No sé si Tania o don Borja, ¿quién va a responder? Gracias, presidente. Voy a comenzar yo tratando de hacerlo más rápido. Quisiera comenzar por agradecer los saludos en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Llama la atención que somos un cuarto de las presentes, somos mujeres en esta comisión, lo cual me parece un positivo avance y esperemos que sigamos avanzando también. En cuanto a las preguntas, al senador José García Romino, preguntaba dónde están esos recursos que no están en las cuentas corrientes. Creo que es relevante volver a lo que dijo el superintendente en alguna de las comisiones, de que una vez que se rechaza un gasto, estos gastos son gastos que se realizaron, dinero que salió de las cuentas corrientes, y que por el hecho de haberse rechazado o no haberse aceptado el gasto, se entiende que aún continúa en la cuenta corriente. Entonces, de toda esta inejecución, subejecución del gasto, hay una proporción que corresponde a estos dineros que efectivamente se gastaron, pero que no se gastaron bien según el criterio sumamente rígido de la ley. Entonces, por supuesto, también tiene que haber una proporción de malversación. Eso es evidente, probablemente siempre lo haya. Pero creo que es relevante tomar el peso a la complejidad del problema que significa para un colegio que no le acepten un gasto, porque es un gasto que sí se realizó, y esa plata no está porque se gastó, y que luego va a venir a incrementar esta cuenta de gastos de dineros que no están en la cuenta, de saldos no acreditados, con toda la complejidad que eso implica. Luego a la senadora Proboste, que preguntaba sobre la educación especial, creo que ese es un problema más bien de presupuesto, y por lo tanto yo no he analizado en profundidad el tema de la educación especial y la subvención de la educación especial. Creo que sería relevante revisarlo y en ese caso ya corresponde al Ejecutivo por un tema de presupuesto. Y en cuanto a los juicios de cuenta y la fiscalización, a mí me parece que no hay esta dicotomía entre flexibilización y bajar la fiscalización. Al contrario, una vez que se simplifica el sistema, la fiscalización es más efectiva, es más eficiente y se liberan recursos para poder seguir fiscalizando. A mí me parece que la fiscalización es fundamental, es decir, tiene que haber, hay un problema de fuga de recursos y eso tiene que minimizarse al máximo. Y en ese sentido creo que es relevante también recordar lo que decía el superintendente, que él es el que justamente lleva a cabo toda esta flexibilización, o sea, toda esta fiscalización, y para él es más fácil fiscalizar si es que se simplifica el sistema del uso de los recursos. También creo que es importante recordar que la subvención escolar preferencial es un monto alto, pero la subvención escolar también es mayor aún. Por lo tanto, y en las conversaciones que he tenido con otros, con directores y sostenedores, la fiscalización de la subvención general es efectiva, sí se fiscaliza el uso de esos recursos también. En cuanto a lo que comentaba el senador Montes, este miedo a la filtración de recursos, totalmente de acuerdo, pero creo que ahí es relevante justamente tomarle el peso al avance que ha tenido nuestro sistema. Que efectivamente ya no existe el lucro en la educación, lo cual es relevante desde el punto de vista de los privados, de la fuga de estos recursos. Y la nueva institucionalidad, los servicios locales de educación, también debiesen apuntar a mejorar este problema en cuanto a las municipalidades, es decir, servicios que están especializados en educación, cuyos recursos solo van a educación, y en ese sentido también hay una mejora, el establecimiento de la superintendencia, y etcétera, etcétera. Creo que eso es importante tomarlo en consideración porque nos estamos yendo hacia un extremo que es intentar cuidar el uso de los recursos ahogando a los colegios y sobre todo a los más pequeños. Creo que además hay un problema grave de inequidad en este tipo de regulación porque son los más pequeños los que se ven más afectados. En
En cuanto al financiamiento compartido, bueno, es la ley de inclusión la que tiene una forma gradual de llevar al fin del copago. Creo que es interesante, pero me parece que la gradualidad que tiene este proyecto de ley también apunta justamente a motivar el traspaso a la gratuidad, porque no son inmediatamente, los establecimientos con financiamiento compartido no empiezan a recibir recursos CEP inmediatamente, sino que empiezan primero un 20%, un 40%, y en un plazo de 5 años terminan recibiendo todo. Y eso puede ser justamente un incentivo para dejar el financiamiento compartido. En cuanto a la diferenciación, creo que también es muy importante, perdón, me apuro, estoy mucho tiempo. En cuanto a la diferenciación, yo estoy de acuerdo, porque efectivamente en nuestras conversaciones era muy distinta la opinión del sostenedor grande con un equipo de administrativo importante que la del sostenedor pequeño. Diferían completamente. Así que esta regulación excesiva finalmente lo que hace es ahogar al pequeño, y creo que eso no puede ocurrir. Por eso es tan relevante esta flexibilización del uso de los recursos. Y bueno, totalmente de acuerdo que la modernización es fundamental. No todo se puede hacer por medio de la ley, pero sí lo que se puede hacer por medio de la ley es justamente flexibilizar el uso de los recursos. Y por último, respecto a la pregunta del senador Quintana, ¿qué es lo que cambia con el convenio? Creo que es relevante acá tomar en consideración que el actual artículo 7º del proyecto de ley recoge bastantes de las obligaciones que se encontraban en el convenio. Y yo diría que de todo lo que se encontraba en el convenio, actualmente con este proyecto de ley, se traspasa todo y se universaliza. Por lo tanto, creo que no es necesario traspasarlos al plan de mejoramiento educativo. ¿Cierto? Está el convenio del plan de mejoramiento educativo. En este momento, como está el proyecto de ley, todas las obligaciones se hacen automáticamente aplicables a quienes reciban la SEP. Es cierto que hay algunos establecimientos que pueden restarse y no solicitar la SEP. Eso sí está posible. Pero creo que aquí hay un punto muy importante, que es la cantidad de obligaciones que tienen los establecimientos. El agobio y el ahogo que tienen sobre todo los establecimientos más pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son aquellas obligaciones que han demostrado tener un efecto y mantener esas y eliminar las demás, porque seguimos sumando obligaciones y seguimos sumándole carga a los establecimientos y se terminan ahogando cuando en realidad hay algunas que han demostrado tener mucho efecto y otras que no. Eso, señor presidente, no sé si Borja quiere agregar algo. Sí, por su intermedio, presidente, saludar a todos los integrantes y a los incitados. Cortito, en la misma línea de lo que decía Tania, creo que sería importante, y a modo de sugerencia, ya que comentó votar en general el próximo lunes, escuchar, que la comisión escuche de primera fuente a algún sostenedor o director de colegio, que son los que en la práctica se enfrentan al uso de los recursos, y si bien nosotros lo vemos en la teoría y los invitados que han estado participando de la comisión lo han hecho, creo que sería importante escucharlos a ellos, que nos cuenten cómo opera esto en la práctica, como sugerencia, presidente. Muchas gracias. Entiendo que ya escuchamos a algún representante de los sostenedores. Sí. Bien, señor presidente del Colegio de Profesores, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En honor al tiempo, también muy breve, voy a tratar de ser sucinto para responder lo que han planteado los senadores. Respecto de lo que expresaba el senador García, respecto de que los recursos no han sido utilizados y que no está bien en las cuentas corrientes, bueno, señalar en realidad que esto es un tema que ha costado pesquisarlo, es un tema complicado, es un tema sobre el cual la verdad que no es muy fácil ir a preguntar, porque no son muy llanas ni resueltas las respuestas que se entregan, y generalmente más bien se escabullen los puntos de vista. Y esto ocurre al interior de los establecimientos, con los sostenedores, y también lo digo a nivel del Ministerio de Educación. Entonces, ha sido difícil. No obstante ello, a través de algunas organizaciones sindicales hemos logrado llegar a recoger por allí algunos antecedentes que dan cuenta de esto, y creo que es un tema sobre el cual también se debiera de fiscalizar. Cuando hablamos de avanzar en la lógica de mayor transparencia, creemos que esto debiera de estar indudablemente al servicio de quien lo solicite, cuestión que no ha ocurrido, pero efectivamente sabemos que hay sostenedores que han utilizado los recursos o que han tenido lo que se señalaba anteriormente, han sido rechazados, y posteriormente, pero anteriormente ya los habían sacado de sus cuentas corrientes. Respecto de lo que planteaba la senadora Proboste sobre las escuelas especiales,
nos parece importante avanzar en la línea de incluirlas, indistintamente de que puedan tener otras fuentes u otros ingresos que por supuesto siempre son bienvenidos, pero nos parece que hay una suerte de discriminación al tenerlas, digamos, excluidas de estos proyectos y a partir de lo que plantea la senadora, compartimos, y creo que ella está en la misma línea, compartimos con ella el que se debe de avanzar también y tal vez este sea el momento y este sea el proyecto a través del cual podamos incluir también a las escuelas especiales que hoy día tenemos en nuestro país para que también puedan ser beneficiadas y puedan ser, cierto, consideradas al momento de la obtención de estos proyectos. Por otro lado, creemos también y compartimos con la senadora de que el tema de fondo en realidad es que hoy día necesitamos un proyecto que fiscalice más, no un proyecto que deje la situación más abierta a que en realidad cada uno siga desarrollando los gastos sin mayor conocimiento de las comunidades, sin mayor conocimiento de los entes fiscalizadores, y por tanto compartimos con ella de que indudablemente hoy día se necesita una ley que efectivamente avance en fiscalización y no retroceda. Nosotros consideramos que este proyecto retrocede respecto a de fiscalización más que avanzar, por eso nuestra visión crítica respecto del mismo. Compartimos también con el senador Montes plenamente lo que él señalaba respecto de que detrás de esto también debemos de avanzar hacia una lógica que es central y fundamental, porque creemos que debiera de ser el tema fundamental del proyecto, que es una lógica de un concepto más amplio de educación y de cómo abordar lo pedagógico, porque en definitiva son todos recursos que van en esa dirección. Y en ese sentido creemos que también es la oportunidad de avanzar hacia una visión y una concepción más integral de lo que es la educación. De hecho, el proyecto habla en uno de los artículos incluso en la lógica de los estándares y plantea la misma tesis de la estandarización en la educación que tanto daño le ha hecho a nuestro sistema escolar. Por tanto, evidentemente que creemos que este proyecto debiera de también abrirse a la posibilidad de poder generar claridad respecto de que efectivamente todo lo que aquí se apruebe, todo lo que aquí vaya a utilizarse con estos gastos, con estos recursos, vaya en una lógica más amplia, más abierta, más integral de lo que es la educación, y no preocupada exclusivamente, repito, de pruebas estandarizadas, de resultados SIMSE o de resultados para pruebas para ingresar a la universidad, sino que una formación integral. Por eso una de las propuestas que nosotros hacíamos la veíamos en la perspectiva también de trabajar lo emocional, un tema muy necesario y muy importante de abordar dadas las condiciones en las cuales estamos hoy día trabajando. Por tanto, compartimos con el senador Montes indudablemente esta situación. Y respecto de lo que planteaba el senador Quintana, un poco qué ocurre con esto, nosotros creemos que si se terminan con los convenios, senador, aquí habría menos fiscalización, habría menos abordaje de lo pedagógico, habría menos participación. Y nos preocupa que en realidad al no existir esto, se desvirtúe incluso el sentido último de lo que significan estos recursos. Nosotros hemos visto y tenemos una práctica que por años hemos venido señalando y también denunciando, que en muchas ocasiones estos recursos sirven para comprar implementos que los sostenedores no deben de tener en la escuela, pero las compran con estos recursos y no lo invierten con los recursos que en definitiva le dan también los recursos propios de su negocio, por así decir, entendiendo la lógica de lo que para las escuelas subvencionadas muchas veces es el establecimiento. Entonces, creemos que hay una desvirtuación absoluta respecto de lo que significa esto si es que se terminan estos convenios, ya que en ellos está por lo menos centrado la lógica pedagógica, que nos parece importante, que por supuesto que hay que mejorar y hay que avanzar hacia una lógica integral, como lo decía. Hay también un poco mayor de participación y de fiscalización. Y en último término, señalar también que comparto las aprehensiones planteadas por el senador Montes. Efectivamente, nosotros como colegio de profesores creemos que indudablemente hay muchos cambios y muchos elementos que agregar y que modificar en la actual ley, sobre todo lo que es la ley SEP, pero el proyecto no necesariamente va en la dirección de lo que nos parece que debiera de hoy día trabajarse. Y es lo que acabo de señalar, para no repetirlo por tiempo, pero nos parece central y fundamental efectivamente avanzar en una perspectiva de poder generar hoy día recursos que se necesitan, que se requieren, que son muy importantes, pero que sean fiscalizados, que sean con mucha participación, que haya mucha transparencia y que vayan en una lógica de educación integral, cuestión que lamentablemente hoy día está supeditado a lo que quiera o desee el sostenedor respectivo. Es cuanto puedo señalar, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente del Colegio de Profesores. Un agrado haberlo tenido en esta primera sesión en la comisión.
sobre un tema tan relevante como el que se ha discutido. Quisiera agradecer y liberar desde ya a los invitados de hoy para este proyecto, para que nos quedemos los senadores viendo cómo proceder con él en la próxima sesión. Nuevamente, agradecer a todos los invitados del día de hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Me pidió la palabra. Gracias. Me pidió la palabra don Claudio Alvarado. Estamos en la hora. Gracias. Don Claudio. Gracias, presidente. Un par de cosas. Primero, antes que nada, sumarme a los saludos a las mujeres que nos acompañan en la comisión y a quienes están siguiendo esta sesión en este día tan especial. En segundo término, presidente, respecto a este proyecto, yo creo que después de las numerosas opiniones que han vertido distintos invitados, sería bueno escuchar, tal como lo propuso, me parece, el senador Monte, por su intermedio, escuchar una segunda opinión del Ministerio de Educación para ver si hay algunos puntos que podamos concordar, escuchar a un par de sostenedores, tal como propuso por ahí uno de nuestros invitados, y con eso cerrar y después tomar una definición respecto a la votación en relación a este proyecto. Y en segundo término, estábamos convocados también para avanzar en esta sesión con una segunda iniciativa que hizo relación con la subvención de educación parvularia, y quería proponerle formalmente, presidente, que dado la hora, lo podamos hacer en la próxima sesión, y de esa manera todos aquellos colegas que tienen alguna otra sesión que deban ingresar en el próximo minuto pueden hacerlo con tranquilidad y no queden, ¿no es cierto?, sin estar presente en este debate. Eso es lo que quería plantearle, presidente. Bien, yo creo que es bastante atendible el segundo punto respecto de la hora, porque además yo entiendo que la presentación del proyecto de subvención a los niveles medios también la va a hacer el ministro o la subsecretaria que también está pendiente acá. Parece que hay algún micrófono abierto por ahí. Parece que es el suyo, presidente, que le están ofreciendo empanadas. No, estoy solo acá en la oficina. No. Presidente, ¿me permite? Para que revisemos los micrófonos. ¿Será posible? Senador García. El próximo lunes comencemos a las 12 horas, porque en realidad normalmente todos a las 14 horas ya tenemos otros compromisos y no nos podemos, si la sesión se alarga, nos tenemos que retirar. En fin, creo que si partiéramos a las 12 iríamos más sobre seguro. Incluso puede citar de 12 a 14. Muy bien. ¿Habría acuerdo para citar de 12 a 14 el próximo lunes? Pepe Bien. se preocupa de que ascienda hasta las 12 nomás. Sí, claro. Y respecto de los invitados que ha sugerido el senador Alvarado, también el senador Monte, yo creo que, bueno, no es poco el número de instituciones, invitados, investigadores que hemos tenido, 9. Pero si hay que escuchar a algún sostenedor, yo en ese caso creo que el más institucional debería ser el de la Asociación Chilena de Municipios, que es la más grande y que tiene un equipo de estudio bastante grande. Carlos. No, presidente, yo en el caso de que lo que propuse, si hay algún trabajo breve sobre evaluación de la subvención preferencial en la calidad de la educación, sería bueno conocer, que nos entreguen el trabajo, nomás sin que tengan que venir necesariamente a exponer. La agencia. La agencia, y si hay otro, porque por ahí se habla de una cosa de la Misala que yo no conozco, la señora Misala. En fin, lo que haya disponible mejor de que evalúe, digamos. A Misala también la habíamos invitado, pero se excusó. Ya. Parte de los 5 que se invitan. Me parece bien, pidámosle a la agencia si tiene algún antecedente que aportar y que lo pueda traer. Y desde luego tiene que estar el ministro para ver, bueno, finalmente antes de votar en general, cuáles son los cambios que el gobierno está dispuesto a hacer. Y un sostenedor que podría ser la Asociación Chilena de Municipios. No sé quién está a cargo de ese tema. ¿Les parece? Ok, bien. Para ya Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos en eso. Por haberse cumplido los tiempos de la sesión. Levanta, muy buenas tardes. A todos. A todos. Podría haber invitado algo el presidente a las mujeres, ¿no? No, pero